Hoy vamos a empezar con... El cable, por favor, caucasia en el micrófono. Ábralo un momentico, porfa. Listo. Déjenlo ahí quietecito y lo manejan con el control, listo. Bueno, les estaba diciendo que vamos a empezar hoy entonces el tema ya del segundo examen. El segundo examen va a comprender la parte de movimiento rotacional y vamos a hablar también de elasticidad y por último de marcos de referencia no inerciales. Entonces vamos a ver primero la parte del movimiento rotacional. Recuerden que hasta ahora hemos estado hablando o estudiando el movimiento desde el punto de vista traslacional puramente. No estamos considerando rotaciones a las que puedan estar sometidos los objetos en su movimiento de un punto A a un punto B. Es decir, estábamos considerando el modelo de partícula inicialmente. Ahora vamos a mirar ya casos en los que el objeto pueda estar sometido a rotaciones alrededor de uno o varios ejes. Entonces vamos a mirar la presentación. El título que se le da a la misma es el sube y baja. Es el ejemplo pues como recurrente aquí debido a que es un objeto que está sometido a un par de fuerzas y está rotando. Entonces vamos a mirar, vamos a introducir varias cantidades que son la contraparte rotacional de algunas cantidades que ya vimos en la parte traslacional. Disculpen un momento para que puedan ver la presentación. Está en remoto, bueno, el local productor. ¿Cuál sería? Gracias. La 4. Listo. Ahora, bueno, en este momento ya deberían estar viendo la presentación. Les estaba mencionando el hecho de que Va a estar siguiendo. gracias. De que es el título que se le da es el sube y baja, y vemos que es un objeto que se presta pues para el tema de la clase debido a que como consecuencia de la aplicación de un par de fuerzas puede estar sometido a unas rotaciones y es precisamente pues lo que nos interesa. Estas son las ideas entonces principales para hoy. Rotación en general. Vamos a enunciar las dos primeras leyes de Newton que ya hemos mencionado en la parte lineal o traslacional, pero ya en términos de cantidades rotacionales. Aquí aparece también otro concepto importante que es la inercia rotacional, que es la contraparte de la masa en el contexto rotacional. Aparece también la cantidad que se llama torque, y ese torque es la contraparte de la fuerza en la parte rotacional. Ahorita miramos pues con más profundidad cada una de ellas. Vamos a considerar el movimiento rotacional, o el movimiento más bien de un objeto que se lance, que esté en movimiento en el aire, por decir algo en caída libre. Vamos a considerarlo como la superposición de dos movimientos. Vamos a considerarlo como la superposición de un movimiento traslacional puramente de un punto que se llama el centro de masa y del movimiento rotacional de todos los demás puntos o porciones que componen al cuerpo, describiendo un movimiento rotacional alrededor de un eje que pasa precisamente por el llamado centro de masa. Aquí nos dan un ejemplo de centro de masa con un objeto pues muy simétrico. Es un objeto rectangular. El centro de masa podríamos definirlo como la posición promedio de toda la masa que compone al cuerpo. También se denomina usualmente como centro de gravedad. En la mayoría de los casos el centro de masa y el centro de gravedad de un cuerpo coinciden. El centro de gravedad podríamos simplemente denominarlo como la posición promedio
en la cual actúa el peso total de un cuerpo. Recordando pues que el peso se refiere a la atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Esos dos puntos, centro de masa y centro de gravedad, como les decía, coinciden en la mayoría de las veces. En la vida cotidiana pues todos los objetos tienen esa coincidencia de esos dos puntos, debido a que el peso es directamente proporcional a la masa, como ya lo hemos visto. Sin embargo, hay excepciones en las que no hay coincidencia entre esos dos puntos, en los casos en los cuales la aceleración de la gravedad varíe a lo largo del objeto en cuestión. Ahí ya tendríamos que estar hablando de objetos que sean muy grandes, por ejemplo un rascacielos, debido a que la fuerza con la que la Tierra atrae a los pisos de abajo es mayor a la fuerza con la que la Tierra atrae a los pisos de arriba, debido a que la aceleración de la gravedad, recuerden que varía con la altitud. A mayor altitud es menor la aceleración de la gravedad. Entonces ese sería pues como un ejemplo de más bien una situación en la cual el centro de masa no coincide con el centro de gravedad. En el ejemplo que aparece en la figura, el centro de masa de ese objeto, que es un objeto pues que tiene gran simetría, pasa por digamos el centro geométrico de ese objeto, debido a la gran simetría que tiene. Ahí pasaría pues por el centro de ese objeto, que sería pues como una especie de paralelepípedo. Y ilustran pues también ahí el centro de gravedad. Miren que el peso lo ilustran como una flecha, un vector pues que representa la fuerza que llamamos peso, y en principio se ilustra el peso que actúa sobre las diferentes porciones del objeto. Pero ese punto entonces, que está en el centro del objeto, representaría tanto el centro de masa del mismo como el centro de gravedad. En la animación aparecen objetos que se lanzan, están en caída libre y están sometidos pues solamente obviamente a la fuerza de la gravedad. Y miren el tipo de movimiento que tendría. Esos objetos que aparecen ahí son como una especie de pinos de estos que se utilizan en los bolos, por ejemplo. Miren que en apariencia pues el movimiento es bastante complejo, aunque podemos analizar ese movimiento como la superposición de dos movimientos. El primero sería el movimiento del centro de masa de cada uno de esos objetos. Si se lanza pues al aire y está sometido, si lanza hacia arriba por ejemplo y está en caída libre, el tipo de trayectoria que sigue ese centro de masa es las trayectorias que ya hemos visto hasta ahora, que son simplemente una trayectoria parabólica. Ahora miren que el centro de masa mirando pues el objeto que están ilustrando ahí, no es un objeto que tenga una simetría, no es un objeto simétrico. Entonces en este caso el centro de masa del objeto va a estar en la porción del objeto que tenga mayor concentración de masa. Lo mismo pasa por ejemplo con un bate de béisbol. Voy a pasar aquí el papel para ilustrar eso mejor. Disculpen un momento.
Bueno, por ahora vamos a seguir con la presentación. No está funcionando aquí la parte del papel. Ahora más tarde intentamos. Vamos a seguir por ahora con esto. Lo que les iba a mostrar es simplemente otro ejemplo. Por ejemplo, la situación en un bate de béisbol. No es un objeto simétrico, entonces el centro de masa va a estar ubicado en la parte de arriba del bate, donde está la mayor concentración de masa del objeto. Lo mismo pasa pues con estos de acá. Entonces les estaba diciendo que cuando usted lanza el objeto, cualquiera que este sea, el objeto se puede describir su movimiento con la superposición de dos movimientos: el movimiento traslacional del centro de masa y el movimiento rotacional de los demás puntos del cuerpo alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Ahí en esta otra animación es la misma situación anterior. Cuando se lanza el objeto, los puntos del objeto van naturalmente a rotar alrededor del centro de masa. Ese punto amarillo que aparece ahí es precisamente el centro de masa del objeto. Entonces mire que el centro de masa describe una trayectoria parabólica y los demás puntos están rotando alrededor del eje que pasa por ahí. Miren que nos mencionan en los comentarios una cantidad que se denomina como velocidad angular, que no habíamos mencionado pues antes. La velocidad angular se define como el cambio de la posición angular en el tiempo. Ahora, la posición angular la podemos definir simplemente como, si tomamos un eje de coordenadas determinado, podemos analizar la rotación de un objeto determinado, digamos punto a punto. Podemos analizar cómo está moviéndose una determinada partícula alrededor del centro de masa. La posición angular de esa partícula en cuestión sería el ángulo que forma el vector de posición de esa partícula con el eje X. Ese ángulo va a estar cambiando en el tiempo porque el objeto está rotando, es decir, ese ángulo no es constante sino que cambia. Entonces se va a presentar un cambio de posición angular en el tiempo y eso es lo que se define como velocidad angular. También nos dicen aquí que hay que ejercer una fuerza externa lejos del centro de masa para provocar una rotación del objeto. ¿Por qué debe ser lejos del centro de masa o en un punto diferente al centro de masa? Por el hecho de que si aplicamos la fuerza justo en el centro de masa, lo que vamos a estar provocando en el cuerpo no es una rotación, sino que vamos a estar provocando una traslación. Entonces, para provocar esa rotación debemos alejarnos del centro de masa. Aquí pues nos dan una definición de centro de masa. Nos dicen punto en el cual la masa se balancea, aunque esa palabra balancea podemos cambiarla, por ejemplo, por equilibra. Podemos hablar del punto en el cual la masa se equilibra. Bueno, entonces sabemos ya que ese es el centro, el punto por el cual pasa el eje, alrededor del cual rota las demás partículas del cuerpo, o tienden a rotar pues de forma natural, aunque no necesariamente un objeto va a rotar siempre alrededor del centro de masa, se le puede imprimir una rotación alrededor de un eje diferente, pero siempre la tendencia es a que el objeto va a rotar alrededor de ese punto. Déjenme revisar un momento a ver si de pronto ya funciona la parte del papel.
Bueno, vamos a seguir con la presentación. Miren este otro ejemplo de un objeto que se lanza a lo largo de una mesa. Que si puede volver un momentico la diapositiva, por favor. Sí, en el centro de masa. Aquí simplemente pues están definiéndolo, describiéndolo de una forma pues un poco más precisa. Entonces recuerden que ese punto sigue pues la trayectoria de una partícula en caída libre. Lo que voy a ilustrar es precisamente eso con otro ejemplo. Esta parte de una llave que se lanza a lo largo de una superficie horizontal. Miren que el punto blanco que aparece ahí es precisamente el centro de masa del objeto. ¿Qué tipo de trayectoria está describiendo entonces ese centro de masa? Es un desplazamiento, es simplemente una línea recta. ¿Y qué tipo de movimiento están describiendo las demás partes de ese objeto? Están sometidas a una rotación alrededor precisamente de ese punto, o de un eje más bien, que pasa por el punto denominado como centro de masa. Entonces mire que de nuevo tenemos una superposición de dos movimientos. El movimiento traslacional, ¿de quién? Del centro de masa. Y el movimiento rotacional de los demás puntos del cuerpo alrededor del eje que pasa por el centro de masa. Miren este otro ejemplo donde se ilustra pues por el bate de béisbol. El punto negro representa precisamente el bate, el centro de masa. Entonces miren qué trayectoria está describiendo el centro de masa ahí. Parabólico. Es una trayectoria parabólica que ya la habíamos mencionado anteriormente, es el tipo de trayectoria que describen los cuerpos cuando están sometidos a caída libre. Ahí no estamos teniendo pues en cuenta resistencia del aire, entonces hablamos del cuerpo, del bate que está en caída libre. Miren que los demás puntos del cuerpo están rotando precisamente alrededor del eje que pasa por ese punto negro que es el centro de masa. Bueno, aquí en este video se representa o se ejemplifica el hecho de que el centro de masa de los objetos, de algunos objetos, no necesariamente va a permanecer fijo, sino que puede variar dependiendo de, por ejemplo, la distribución de masa del cuerpo. Si esta varía, puede cambiar la ubicación del centro de masa del mismo. Por ejemplo, el centro de masa del cuerpo humano puede variar dependiendo de cómo estén orientadas las extremidades. Aquí, por ejemplo, ejemplifican esto por medio de... Voy a reproducirlo desde afuera. For launch. That brought Dominique to his feet. Ahí a lo que se refieren es como a la especie de ilusión que se da. Preguntan, ¿por qué parece que está flotando el basquetbolista? ¿Por qué se da esa ilusión? Porque en el momento del salto él está moviendo las extremidades de cierta forma, lo que provoca que el centro de masa de la persona se desplace un poco hacia arriba. Cuando levanta, como dice aquí, cuando levanta sus piernas y sus brazos, cambia el centro de masa. La misma situación se puede ver en este otro ejemplo. La bailarina de ballet también está saltando, está moviendo sus extremidades de cierta forma, y eso hace que el centro de masa de la persona se eleve un poco. Aquí, por ejemplo, está en la figura, se identifican pues tres posiciones del salto. El centro de masa está dado por este punto que aparece acá. Miren que en el momento más alto del salto, el centro de masa se desplaza un poco. Entonces, eso pues para ejemplificar el hecho de que no va a ser constante la ubicación del centro de masa.
También se puede presentar el hecho de que el centro de masa de un cuerpo no esté ubicado dentro del cuerpo mismo, sino que esté afuera del cuerpo, lo que se presenta, por ejemplo, con una rosca. El centro de masa de la misma estaría ubicada en el centro donde no hay ninguna masa, es decir, afuera del cuerpo. También se presenta, por ejemplo, en el caso de un boomerang o boomerang, se presenta que el centro de masa está ubicado fuera del cuerpo mismo. Bueno, estas cantidades físicas, la posición angular la mencioné ahora, son las primeras tres cantidades pues, de importancia cuando hablamos del movimiento rotacional. Hablamos de la posición angular de un objeto, que es la orientación del mismo, y se describe por medio de un ángulo. La velocidad angular es precisamente el cambio de ese ángulo en el tiempo, es decir, el cambio de la posición angular en la unidad de tiempo. Ese ángulo, esa posición angular, por lo general la unidad que se utiliza es el radián. Entonces, la unidad de velocidad angular sería radián sobre segundo o radián por segundo, aunque esa unidad de radián muchas veces se omite por el hecho de que es una unidad que se deriva de la geometría y no es una unidad como por ejemplo el kilogramo, la masa, que vienen de estándares arbitrarios. Estoy hablando de cantidades físicas, sino que como es una unidad derivada de la geometría, no forma parte pues del sistema internacional de unidades y muchas veces se omite cuando se expresan las unidades, por ejemplo, de velocidad angular. Entonces, en vez de hablar de radianes por segundo, hablaríamos de segundo a la menos 1 para hablar de las unidades de velocidad angular. Ahí mencionan la cantidad que llaman torque. El torque, de manera pues como muy coloquial o muy sencilla, sería simplemente una rotación o un giro que se le imprime a un objeto. Ahorita miramos cuál es la definición pues de una forma un poco más estricta y la relacionamos con el concepto de fuerza. Bueno, si definimos la velocidad angular de esta manera, ¿cómo creen que se define la aceleración angular? ¿Cómo, pero me repites, por favor? ¿Cómo se define la aceleración angular? ¿Cómo creen que la podemos definir? ¿Cómo? El compañero dice que segundo a la menos 2. Sí, eso serían las unidades, pero ¿cómo la definimos en palabras? ¿Cómo la definiríamos en palabras? La aceleración angular. Si la velocidad angular es el cambio de la posición angular en el tiempo, ¿cómo definiríamos la aceleración angular? ¿Cómo? Exacto. Cambio de la velocidad angular en el tiempo. Entonces las unidades son las que mencionaron ahora. Podríamos hablar de radianes por segundo al cuadrado o segundo a la menos 2, pues si queremos omitir esa unidad que es el radián. Esas dos cantidades, velocidad angular, aceleración angular, también son cantidades vectoriales. Recuerden que ese tipo de cantidades requieren de una magnitud y una dirección. Aquí, por ejemplo, en esta figura ilustran la manera de encontrar el vector velocidad angular de un objeto que rota. La situación que tiene es una especie de disco que está rotando. Miremos, por ejemplo, la figura de arriba. La flecha negra está diciendo el sentido en el que está rotando el disco y esa línea gris que aparece está representando el eje de rotación de ese disco. Entonces, si queremos encontrar la dirección del vector velocidad angular, lo que hacemos es aplicar una regla que se llama la regla de la mano derecha y lo que hacemos es hacer de cuenta que vamos a agarrar el eje de rotación del cuerpo con la mano derecha, pero de tal manera que los dedos de la mano estén girando en la dirección en la que está girando el disco.
En ese caso, el dedo pulgar apunta en la dirección en la que apunta el vector velocidad angular. Entonces mire que en la parte de arriba nos ilustran pues cuál es el vector velocidad angular. En la parte de abajo están ilustrando la misma situación, pero con el disco rotando en el sentido opuesto. Entonces, de nuevo, ¿cómo se encuentra la dirección del vector velocidad angular? De nuevo, se simula que se va a agarrar el eje con la mano derecha, pero doblando los dedos de tal manera que estén, digamos, moviéndose en la misma dirección en la que rota el disco, y el dedo pulgar apunta en la dirección en la que apunta el vector velocidad angular. Entonces miren que el vector velocidad angular es perpendicular al plano de rotación del objeto. Ahora, ¿cómo sería la dirección del vector aceleración angular? El vector aceleración angular, la dirección la puede uno deducir dependiendo de cómo sea la magnitud, de cómo esté cambiando la magnitud del vector velocidad angular. Si la magnitud del vector velocidad angular, que se conoce como rapidez angular, está aumentando, la dirección del vector aceleración angular es la misma dirección del vector velocidad angular. O sea, serían paralelos esos dos vectores. Ahora, si el caso es el contrario, digamos que la rapidez angular disminuya con el tiempo, eso quiere decir que el vector aceleración angular apunta en la dirección opuesta al vector velocidad angular. Eso quiere decir que son antiparalelos. Entonces depende de cómo esté cambiando en el tiempo la rapidez angular. Sí, dígame. Con respecto a lo de la aceleración del vector, no entendí. Repítame, por favor. Anterior, no comprendí lo de la aceleración. Sí, estaba hablando de la dirección del vector aceleración angular. La parte de la velocidad angular sí la entendió, es decir, la que aparece en la figura. Sí, profe, sí. Ahora estoy diciendo que dependiendo de cómo varíe la magnitud de ese vector que aparece en la pantalla, que es la velocidad angular, la magnitud de la velocidad angular se conoce como rapidez angular. Entonces, dependiendo de cómo varíe en el tiempo esa cantidad, es que uno saca la dirección del vector velocidad angular, aceleración angular, que es una cantidad vectorial también. Si la rapidez angular aumenta a medida que transcurre el tiempo, el vector aceleración angular apunta en la misma dirección del vector velocidad angular. Pero si disminuye la rapidez angular en el tiempo, el vector aceleración angular apunta en la dirección contraria al vector aceleración angular. Mire que aquí, miremos la figura de arriba. Si por ejemplo ese disco está aumentando su rapidez angular, la aceleración angular entonces va a estar apuntando en la misma dirección en la que apunta esta flecha roja, que es el vector velocidad angular. Pero si la rapidez angular está disminuyendo con el tiempo, el vector aceleración angular apunta en la dirección contraria en la que apunta esta flecha roja. ¿Sí me entendieron? ¿O tienen alguna duda? Gracias. Dígame. Por así decirlo, el disco queda con la mitad del tubo, no coge ninguna de las dos direcciones con la aceleración. ¿Cómo así que? Repítame nuevamente porque no lo entendí. Con respecto al gráfico, Sí, me muestran dos direcciones. sí. En el primero, circular hacia arriba y en la otra hacia abajo. ¿Qué pasa si se pone? No, en el primero estaría así, estaría rotando en una dirección, en el segundo en la dirección contraria, de acuerdo. ¿Qué pasa si el tubo, el disco, por así decirlo, quedaría en la mitad del tubo y no tuviera dirección alguna? Se quedara en el centro del tubo. ¿Qué pasa con la aceleración? Ahora, tenga en cuenta que ese no es que haya un tubo ahí, sino que esa línea gris está representando ese eje de rotación.
Entonces ahí lo que están ejemplificando es la forma de utilizar la regla de la mano derecha, es decir, usted simula que está agarrando el eje de tal manera que doble los dedos en la dirección en la que está rotando el objeto y el dedo pulgar le apunta en la dirección del vector velocidad angular. Pero ahí se tiene, pues, no es que sea un objeto físico, sino que representa el eje de rotación. Bueno, siguiendo entonces con el tema, devolvámonos un poco a las clases anteriores donde hablábamos de, refiriéndonos pues a la parte traslacional, se dice que un objeto está en equilibrio ¿cuándo? Cuando el peso es igual. Podemos hablar de que, en forma general, podemos hablar de equilibrio cuando la fuerza neta sobre el objeto sea igual a cero. O sea que la sumatoria pues, de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sea igual a cero, o sea que se cancelan unas con otras. En ese caso hablamos de equilibrio, pero ¿de qué tipo de equilibrio estamos hablando ahí? Ahí hablamos de equilibrio traslacional, porque estamos hablando pues del contexto traslacional. Podemos también mencionar un equilibrio rotacional. Antes de eso, cuando tenemos equilibrio traslacional, ¿cómo está moviéndose el cuerpo? Velocidad constante. Con velocidad constante, el reposo sería pues un caso especial de esa velocidad constante. Ahora, ya en la parte rotacional, hablamos también podemos hablar de equilibrio rotacional cuando la cantidad que llamamos torque, que es en forma pues muy coloquial un giro o una rotación sobre el cuerpo. Antes de hablar de ese equilibrio rotacional debemos decir que para generar un torque sobre un objeto debe aplicarse una fuerza y esa fuerza debe aplicarse, como dijimos ahora, en un punto diferente al centro de masa. De lo contrario, lo que se provoca es una traslación y no una rotación. Entonces, si tenemos ya un torque establecido en un cuerpo determinado, como consecuencia de aplicarle una fuerza, podemos tener uno o varios torques. Hay equilibrio rotacional cuando la suma de los torques que están actuando sobre un cuerpo es igual a cero. Ahí hablamos de equilibrio rotacional. En otras palabras, estamos hablando de que el torque neto sobre el objeto es igual a cero. Ahora, torque neto se refiere a ¿qué? Es la sumatoria de todos los torques que actúan sobre un cuerpo determinado. El torque va a depender de una cantidad que se llama brazo o brazo de palanca, que ahora vamos a identificar. Por ahora podemos decir entonces que en esta situación que presentan pues en la figura, el sube y baja, el objeto está sometido a ¿cuántas fuerzas? Estamos considerando los pesos pues de los dos niños. Entonces está sometido a los pesos de ambos niños. Esas dos fuerzas, mire que están aplicadas en un punto lejano al centro de masa, que sería el pivote del sube y baja, y tienden a provocarle una rotación al objeto. Es decir, lo que tienden a provocar es un torque, están provocando un torque sobre ese objeto. ¿Cuándo se puede decir que está en equilibrio el sube y baja? Cuando los torques de cada una de esas, relacionadas a cada una de esas fuerzas, tengan la misma magnitud y tengan dirección contraria. En ese caso decimos que hay equilibrio rotacional. Aquí nos definen el concepto de torque. Entonces nos dicen, una fuerza puede producir un torque puede producir una fuerza, y definen operacionalmente el torque como el producto de una distancia que se llama brazo con una fuerza. Ahí está pues en forma simbólica al final de
de la diapositiva. La condición que debe cumplir esa fuerza es que sea perpendicular a esa distancia. Ahora vamos a identificar esa distancia en diferentes situaciones. Esa distancia se denomina brazo. Bueno, esta letra que aparece acá, que es la letra con la que se denota el torque, se denomina o se llama tau, es una letra griega. Tengan en cuenta que al igual que la velocidad angular y la aceleración angular, el torque también es una cantidad vectorial. Entonces hablamos de su magnitud y hablamos de su dirección. Aquí solamente nos estamos refiriendo a la dirección de la misma, perdón, a la magnitud. Miremos este ejemplo. Esta figura es sacada del libro de física de Serway. Miren que el objeto es una llave, se tiene el origen de coordenadas justo en este punto, que es el punto a través del cual pasa el eje de rotación. Entonces la llave va a estar rotando alrededor de ese eje. Y esta fuerza, este vector que aparece acá, estoy refiriendo a la flecha azul oscuro, es la fuerza que se le aplica al objeto. ¿Cómo se define entonces el llamado brazo en esta situación? Bueno, tengan en cuenta que estas otras dos flechas que aparecen acá son las componentes de la fuerza que es el vector oscuro. Esta es la componente horizontal y esta es la componente vertical. Nos dan las magnitudes de cada una de ellas. La componente horizontal es F coseno de phi y la componente vertical es F seno de phi, donde phi es el ángulo que forma el vector fuerza con la dirección horizontal. ¿Cómo se define entonces el brazo de palanca para esa fuerza que aparece ahí, ese vector oscuro que aparece ahí? Se define como la distancia perpendicular que hay desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Mire que yo les menciono algo que se llama línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza es una línea imaginaria que es como una especie de prolongación del vector fuerza que uno tenga. Mire que este vector fuerza yo lo puedo prolongar hacia arriba, es decir, partiendo de la cabeza del vector indefinidamente, y también lo puedo prolongar desde la cola del mismo. Aquí se representa con la línea punteada, con esta que estoy señalando con el cursor. Entonces esa línea de acción de la fuerza es infinita, es una línea sobre la cual está ubicado el vector fuerza. Entonces les mencioné el hecho de que el brazo de palanca se define como la distancia desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza, pero de tal manera que esa línea que representa la distancia sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces, de acuerdo a esa definición, ¿cuál es la distancia, cuál es el brazo de palanca asociado a esta fuerza, al vector azul? ¿Cuál sería esa distancia en la figura? ¿Me repite, por favor? D. Sería la distancia D que aparece en la figura. ¿Sí saben por qué es esa distancia? ¿Por qué razones es el brazo de palanca asociado a esa fuerza? ¿Por qué? ¿Forma un ángulo de cuánto? Esa línea forma un ángulo de 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Entonces D es el brazo de palanca asociado a esa fuerza que aparece en la figura, al vector oscuro. Entonces, ¿cuál es la magnitud del torque? De acuerdo a la diapositiva anterior, es el brazo de palanca multiplicado por la magnitud de la fuerza. O sea que en este caso el brazo de palanca asociado a esa fuerza es ¿cuál? La magnitud de ese vector fuerza multiplicado por D, esa distancia D que aparece ahí.
Ahora, ese es el torque entonces, la magnitud del torque asociado ¿a quién? A esa fuerza que aparece ahí. Pero usted también puede analizar esto desde otro punto de vista. Puede usted descomponer la fuerza y analizar cómo es el torque asociado a cada una de las componentes. ¿Cómo sería el torque asociado a esta componente horizontal? ¿A qué es igual? Estoy hablando de esta flecha horizontal. Entonces apliquen de nuevo la definición de brazo de palanca, pero asociada ya a esa componente horizontal. Entonces lo primero, identifiquen cuál es la línea de acción de la fuerza y miren cuál es la distancia del eje de rotación a esa línea de acción de la fuerza, de tal manera que esa distancia sea perpendicular. Entonces, ¿a qué sería igual la magnitud de ese torque? De acuerdo pues a lo que les dan ahí en la figura. ¿Qué creen ustedes entonces que es ese? Bueno, primero, ¿cuál es la línea de acción de la fuerza ahí? Para esa componente horizontal. Para que se pueda ver por el teorema de Pitágoras. ¿Cómo así que por el teorema de Pitágoras? ¿Cómo sería eso? ¿Hallar alguna distancia ahí en términos del ángulo o qué? Pues lo que le estoy preguntando es, primero, lo que queremos hallar es la magnitud del torque asociado ¿a quién? A esta fuerza horizontal. Recuerden que si aplicamos una fuerza sobre un objeto alejada pues del centro de masa, lo que vamos a estar provocando es un torque, una rotación en el objeto. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es descomponer esta fuerza, que es el vector oscuro, en el componente horizontal y el componente vertical. Y estamos analizando cómo es el torque asociado a cada una de esas fuerzas, a cada una de esas componentes. La pregunta es, ¿cómo es el torque asociado a la componente horizontal? Entonces lo que les digo es, fíjense primero cuál es la línea de acción de la fuerza y luego miren cuál es el brazo de palanca basados en eso. El producto de la fuerza, de la magnitud de la fuerza con el brazo de palanca es igual a la magnitud del torque. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el torque asociado? La magnitud del torque asociado a esta componente horizontal. Entonces identifiquen primero la línea de acción de la fuerza de esta componente horizontal. ¿Cuál es esa línea de acción? El eje X. Exacto, sería paralelo al eje X. Miren dónde está ubicada la fuerza. Recuerden que la línea de acción de la fuerza es una línea imaginaria que se prolonga en las dos direcciones del vector. Entonces la puedo prolongar en esta dirección y la puedo prolongar en esta otra dirección. Listo, tenemos identificada la línea de acción de la fuerza. ¿Cuál es la distancia perpendicular del eje a esa línea de acción? ¿A qué es igual esa distancia? ¿Dónde está el eje de rotación? ¿En qué punto está el eje de rotación aquí en esta situación? En O. Exacto. ¿Y cuál es la distancia de O hasta la línea de acción de la fuerza? R. A ver, esa es la distancia perpendicular. Usted me está diciendo que es esta R. ¿Por qué? ¿Perpendicular a quién? 0. Es igual a 0. ¿Por qué? Mire que la línea de acción de la fuerza, lo acabamos de decir, es el eje X. ¿Cuál es la distancia de ese punto hasta el eje X? ¿Cuál es esa distancia? Lo acabaron de decir. D. No. Es igual a 0. Entonces, mire, esa D es el brazo de palanca asociada a la fuerza que representa este vector oscuro F. Yo le estoy diciendo, estamos descomponiendo la fuerza y analizando los brazos de palanca asociados a cada uno de esos componentes. Estamos analizando el componente horizontal. Identificamos la línea de acción de la fuerza y le estoy diciendo ahora, identifiquen cuál es el brazo asociado a esa fuerza.
De nuevo, el brazo es la distancia perpendicular desde el eje hasta la línea de acción de la fuerza. Para esta fuerza horizontal, ¿cuál es ese brazo de palanca? 0. Es igual a 0, porque el eje de rotación está justo sobre la línea de acción de la fuerza. Entonces, si el brazo es igual a 0 y la magnitud del torque es igual al brazo por la fuerza, ¿a qué sería igual el torque provocado por la componente horizontal? A 0. Es igual a 0. Entonces la componente horizontal no aporta al torque de esa fuerza. Ahora miremos cuál es el torque asociado a la componente vertical, que tiene magnitud F seno de phi, es decir, esta. Identifiquen la línea de acción de la fuerza. Entonces se extiende hacia arriba y se extiende hacia abajo. Ahora identifiquen el brazo asociado a esa fuerza. ¿Cuál sería ese brazo? R. Ahí sí sería R. Miren que es la única perpendicular que yo puedo trazar desde ¿dónde? Desde el eje hasta la línea de acción de la fuerza. Ahí no nos da coincidencialmente sobre el origen pues, de esa componente. Entonces en este caso es R el brazo de palanca, que es otro nombre pues, que recibe el brazo. Tenemos brazo de palanca. ¿Cuál es entonces la magnitud del torque? Es ese brazo de palanca multiplicado por ¿quién? Multiplicado por F seno de phi. Esa sería la magnitud del torque. Mire que llegamos entonces que la única componente que ejerce un torque sobre el objeto es la componente vertical en este caso. ¿A qué valor llegamos cuando analizamos el torque sobre el objeto sin descomponerla? El primer análisis que hicimos. O sea, sin tener en cuenta estas dos componentes, sino cuando hablamos de esta fuerza, identificamos la línea de acción como esta de acá. Dijimos que el torque era ¿cuánto? Era la distancia D multiplicada por ¿quién? Por la magnitud de este vector, o sea, D multiplicado por F. Pero ese D lo podemos reescribir en términos del ángulo phi. Es decir, miren que tienen un triángulo rectángulo en esta situación, donde el ángulo de 90 es está identificado aquí. ¿A qué sería igual este D en términos de este ángulo phi? De acuerdo a la trigonometría. Sería R, que es la hipotenusa de ese triángulo, multiplicado por el seno del ángulo, o sea, seno de phi. Miren que entonces el torque debido a esa fuerza queda igual a ¿qué? A R multiplicado por F seno de phi, que es a la misma magnitud de torque a la que llegamos cuando analizamos el torque asociado a la componente vertical. Entonces llegamos al mismo valor por los dos caminos. Entonces recuerden esta definición anterior para el concepto pues, de torque, donde aparece simplemente el producto entre una distancia y una fuerza, teniendo en cuenta que esa fuerza debe ser perpendicular a la distancia, al brazo de palanca. Bueno, ahí aparecen algunos, es básicamente la misma situación anterior. En la primera aparece tengan en cuenta que el torque también se conoce como momento de torsión. Es otra forma pues de denominarlo. Entonces, hablamos de momento de torsión, también se habla de torca. Es otro nombre igualmente válido, pero menos utilizado. Aquí en las dos primeras figuras ya la vimos en la diapositiva anterior, la misma situación. Pero en la tercera figura ejemplifican el hecho de que uno puede aumentar el torque sobre un objeto si aumenta el brazo de palanca del mismo. Miren que en la tercera figura, ¿qué fue lo que se hizo? Se aumentó el brazo de palanca. Ahí lo que se tiene es una llave que se está utilizando para aflojar un tornillo. Si yo quiero aflojar el tornillo, yo lo que debo hacer es ¿qué?
ejercer una fuerza de tal manera que provoque un torque que en últimas va a hacer que el tornillo gire, es decir, aflojar el tornillo. Entonces, ¿cuándo puedo aflojar el tornillo más fácil? Cuando estoy aplicando un torque de mayor magnitud. ¿Y cómo puedo aumentarle la magnitud a ese torque? Si es brazo multiplicado por fuerza. Extendiendo el brazo. Exacto, aumentando el brazo yo puedo aumentar el brazo de lo que se llama brazo de palanca o brazo simplemente, y estoy aumentando la magnitud del torque sin necesidad de aplicar más fuerza. Eso sería pues como un ejemplo de ventaja mecánica. Tenemos el mismo, o tenemos una mayor cantidad, una mayor magnitud de torque, pero sin necesidad de hacer más fuerza, lo que se logra aplicando pues un brazo de palanca mayor. A ver, en este ejemplo se tiene que sobre el sube y baja están aplicadas dos fuerzas. ¿Cuál es la magnitud del torque aplicado por la niña que pesa 250 newtons? ¿Cuál es la magnitud de ese torque? Entonces identifiquen primero el eje de rotación, que sería el pivote pues del sube y baja que pasa por acá. Es igual. Entonces calculen la magnitud del torque de la niña. ¿Sería cuál? Sería la fuerza multiplicada por ¿quién? Por el brazo de palanca. ¿Y cuál es el brazo de palanca en este caso? 3 metros. Sería 3 metros. Miren que es la distancia perpendicular desde el eje hasta la línea de acción de la fuerza, o sea, exactamente hasta acá. Entonces, ¿cuánto da ese torque? Esa magnitud de torque. 750. 750, ¿qué? Newton. Newton multiplicado por metro. ¿Y cuál es la magnitud del torque aplicado por el otro niño, el que pesa 500 newtons? También lo mismo. Es lo mismo. Miren que 1.5 metros por 500 newtons da 750 también. Entonces, en ese caso, el sube y baja está sometido a un par de torques que tienen la misma magnitud, pero tienen dirección contraria. En otras palabras, ¿cuál es el torque neto sobre ese objeto? O sea, la suma de todos los torques es igual a ¿qué? Es igual a 0. Es igual a 0, luego entonces el objeto se encuentra en equilibrio rotacional. Y si se encuentra en equilibrio traslacional, entonces se dice que se encuentra en equilibrio mecánico. Es decir, tenemos dos tipos de equilibrio. Un equilibrio traslacional, que es cuando la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Y un equilibrio rotacional, que es cuando la sumatoria de torques es igual a 0. Si se presenta una situación en la que un objeto se cumplan las dos condiciones, se dice que el objeto se encuentra en equilibrio mecánico. Este es el mismo ejemplo pues ya del aumento pues de brazo de palanca en el caso del cambio pues de una llanta. Aquí la persona pues está utilizando digamos utilizando la misma fuerza, una fuerza de la misma magnitud, pero está utilizando un brazo de palanca mayor, lo que le permite provocar un torque mayor. Sí. Bueno, entonces ahí entienden bien la situación. La persona pues está inicialmente aplicando una fuerza directamente sobre la manija y posteriormente lo que hace es amarrar un lazo y aplicar la misma fuerza pero a una cierta distancia. Entonces la pregunta es si aumentó el torque ejercido o no aumentó.
Identifiquen el eje de rotación con las bisagras. Estoy hablando de la puerta. Entonces, si ese es el eje de rotación y estamos hablando de la misma fuerza, ustedes están diciendo que si aumentó el torque. ¿Por qué aumentó el torque? No, es con la misma fuerza. Estamos aplicando la misma fuerza, es decir, la fuerza está ubicada sobre la misma línea de acción. Entonces, ¿cómo cambia el brazo de palanca en ese caso? Si es la distancia perpendicular desde el eje hasta la línea de acción de la fuerza. ¿Cambia o no cambia el brazo en ese caso? Entonces cambió, si cambió, disminuyó o aumentó. Se aumentó el torque. Ahora, pero si ustedes dicen que aumentó el torque y estamos hablando de la misma fuerza, necesariamente lo que debió haber aumentado fue ¿qué? El brazo. El brazo. ¿Y por qué aumentó el brazo? Por el lazo. Pero identifique bien lo que es el brazo, es la distancia desde dónde hasta dónde. ¿Cómo definimos ese brazo? Desde la manija hasta desde donde está haciendo la fuerza. ¿Cómo definimos el brazo de palanca? Recuerden la definición que dimos, la distancia perpendicular que hay desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Inicialmente, en la primera situación, cuando la persona está aplicando la fuerza sobre la manija directamente, ¿cuál es el brazo de palanca ahí? La distancia desde dónde hasta dónde. La distancia desde las bisagras, entonces. Desde la bisagra hasta dónde. Hasta la línea de acción. Exacto. Y después ya cuando aplica cuando ata el lazo y aplica la misma fuerza, ¿cuál es el brazo de palanca? El brazo de palanca es desde la bisagra hasta la manija. La fuerza del lazo. ¿Por dónde pasa la línea de acción de la fuerza en ese segundo caso, en el caso del lazo? Sigue pasando por la manija. ¿Están de acuerdo? Sí. Sigue pasando por la manija y la única perpendicular que se puede trazar desde el eje hasta la línea de acción de esa fuerza es ¿cuál? Sigue siendo la misma. Es decir, ¿cambió o no cambió el brazo de palanca? No cambió el brazo de palanca, entonces seguimos teniendo la misma magnitud de fuerza y seguimos teniendo el mismo brazo de palanca, entonces el torque no aumentó, sigue siendo el mismo torque. Ahí presentan pues como una vista superior de la situación que describían ahí, donde esta parte amarilla sería las bisagras, la manija estaría pues situada más o menos por acá. Entonces, en la situación anterior, inicialmente la persona estaba aplicando la fuerza directamente en este punto que estoy señalando con el cursor. Luego, ató un lazo y empezó a jalar desde acá, pero con la misma magnitud de fuerza. Pero miren que en los dos casos, el brazo de palanca es ¿cuál? La distancia que hay desde este punto, porque la línea de acción de la fuerza es todo esto, una línea imaginaria que va en esta dirección, el brazo sigue siendo esta distancia a lo largo pues de la puerta. Entonces no cambió el torque en la pregunta pues que se hacía. Aquí por ejemplo en esta segunda figura tenemos dos fuerzas de la misma magnitud. ¿En cuál de las dos situaciones se tiene un mayor torque? ¿Para esta o para esta? La izquierda. La izquierda, la que está más a la izquierda. Exacto, tenemos que el brazo de palanca es mayor para esta fuerza porque tiene asociado un brazo de palanca mayor. Entonces por eso la manija pues, de las puertas está situada
a una distancia larga, una distancia grande de las bisagras. Si estuviera situada más cerca, habría que aplicar una fuerza mayor para poder abrir la puerta. Bueno, recuerden la primera ley de Newton cuando hablamos del movimiento traslacional. Eso fue lo que vimos en la primera clase. Dijimos que, bueno, primero nos referimos a la inercia como una propiedad de los cuerpos que tienen de conservar su estado de movimiento. O sea, que están moviendo con una velocidad determinada, tienden a seguir moviéndose con esa misma velocidad. Si están en reposo, tienden a seguir en reposo. Para sacarlos de de un estado determinado, lo que se necesita son, ¿qué? Para cambiarle el estado de movimiento a un cuerpo en general, en el contexto traslacional, se necesita ¿qué? ¿Qué se necesita? Perdón, no le escuché bien. No, pero me estoy devolviendo a la parte traslacional. En general, lo que dijimos que se necesita para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Fuerza. Se necesita una fuerza. Ahora trasladándonos de nuevo al movimiento rotacional. ¿Qué se necesita para cambiarle el estado de movimiento rotacional a un cuerpo? Si en traslación necesitábamos una fuerza, en rotación necesitamos ¿qué? Necesitamos un torque. Es decir, el torque es la contraparte rotacional de la fuerza. Teniendo en cuenta pues que los torques se originan en fuerzas aplicadas en puntos diferentes a los centros de masa de los objetos. Este es el enunciado entonces desde el punto de vista rotacional de la primera ley de Newton, la ley de inercia. Dice un cuerpo rígido que no tambalee, o sea que no esté sometido pues a rotaciones simultáneamente alrededor de varios ejes y esté libre de fuerzas que le produzcan torque, rota con una velocidad constante. Otra forma de enunciarla sería ¿cuál? Sería decir que si el torque neto sobre un objeto es igual a 0, ese objeto va a estar rotando con una velocidad angular constante, siendo velocidad angular con magnitud igual a 0 un caso especial en el cual el cuerpo no va a estar rotando. Ahí está la inercia rotacional, se puede definir de esas dos maneras. Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo y un cuerpo que esté rotando tiende a seguir rotando. A ver, hasta ahora ¿qué cantidades rotacionales hemos mencionado? Mencionamos la posición angular. Tiene su contraparte en el contexto traslacional. Estamos hablando de posición, ¿cierto? La medimos en metros. La angular la medimos en radianes. En la parte traslacional hablamos de velocidad, que la medimos en ¿qué unidades? Metros por segundo. En metros por segundo. Y la contraparte rotacional a ella sería ¿cuál? Aceleración. Estoy preguntando por la velocidad. La contraparte rotacional de la velocidad es ¿cuál? La mencionamos al principio. El ángulo. Pero esa es la posición. Estoy preguntando la contraparte a la velocidad angular. Aceleración. ¿Estás seguro? Si la contraparte a la posición en rotación es la posición angular, la contraparte a la velocidad en rotación es ¿cuál? Profe, que sí la traslación. Es la velocidad angular. O
sea, en traslación tenemos velocidad y en rotación tenemos velocidad angular. Ahora, cuando hablamos de aceleración en traslación, en rotación hablaríamos de ¿qué? ¿Cuál es la contraparte? Estoy hablando de la aceleración. En traslación hablamos de aceleraciones y en rotación hablamos de ¿qué? ¿Qué unidades tiene la aceleración? Aceleración angular. Sí, esa sería la contraparte. Si en traslación tenemos que lo medimos en metros por segundo al cuadrado, en rotación lo medimos en radianes sobre segundo al cuadrado. Es decir, estoy estableciendo las cantidades equivalentes en rotación para las que ya hemos visto en traslación. ¿Cuál sería la cantidad equivalente de si en rotación tenemos fuerza, si en traslación tenemos fuerza, en rotación ¿qué tenemos? ¿Cuál es la contraparte a la fuerza en rotación? Torque. Es el torque. En la fuerza la medimos en newtons, el torque lo medimos en newtons por metro. Ahora, también en traslación hemos hablado de lo que es la masa. La contraparte a la masa en la parte rotacional se llama momento de inercia, que es la que definen en la diapositiva. El momento de inercia también se llama inercia rotacional. Recuerden que la masa en traslación nos referimos a ella como una medida de la inercia de un cuerpo. ¿Por qué? Mientras mayor sea la masa de un cuerpo, ¿qué podemos decir acerca de la aceleración que le podemos provocar al mismo mediante una fuerza? Si hay más masa hay que aplicar más fuerza. O sea que para una fuerza determinada, si un cuerpo tiene una masa grande, es más difícil acelerarlo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, claro. Y podemos decir lo mismo acerca del momento de inercia en rotación. Cuando un cuerpo tiene momento de inercia grande, es más difícil provocarle aceleración angular. Si un cuerpo tiene momento de inercia pequeño, es más fácil provocarle una aceleración angular. Ahora, ¿de qué depende el momento de inercia de un cuerpo determinado? Depende primero de la masa del cuerpo y segundo de cómo esté distribuida esa masa con relación al eje de rotación. Entonces el momento de inercia va a depender de cuál es el eje de rotación. Si usted le cambia el eje de rotación a un cuerpo, le está cambiando también el momento de inercia. ¿Por qué? Porque ya la masa va a estar distribuida de manera diferente con respecto al nuevo eje. Entonces depende de esas dos cosas. Va a ser más grande el momento de inercia de un cuerpo mientras mayor sea la cantidad de masa que esté lejos del eje de rotación. Y por el contrario, mientras mayor sea la cantidad de masa que esté cerca al eje de rotación, menor va a ser el momento de inercia. Es lo que están diciendo ahí en la diapositiva. El momento de inercia es grande cuando la masa está lejos del centro de rotación. Ahí dan varios ejemplos de diferentes cuerpos con sus diferentes momentos de inercia. Miren, por ejemplo, el anillo. Mira que este cuerpo y este son los mismos. Es un aro o un anillo. Pero la diferencia en las dos situaciones es ¿cuál? ¿Qué difiere esta situación de esta otra? En el eje de rotación. ¿Cuál es el eje de rotación en este caso? Está representado por esta línea. Y el eje de rotación en este otro caso está representado por esta otra línea. ¿Cómo rota el cuerpo en la primera situación? ¿Ustedes me están viendo? ¿Me están viendo en este momento o están viendo solamente la presentación? Las dos. Bueno, entonces miremos la primera situación. En el primer caso el anillo está rotando alrededor de un eje que pasa por el centro del mismo. O sea que el anillo estaría rotando de esta manera. ¿Sí lo ven? ¿Cómo rotaría el anillo en la segunda situación? En esa situación el anillo estaría rotando alrededor de un eje que pasa más o menos de esta manera. O sea que el anillo rotaría de esta manera.
Son dos ejes de rotación diferentes. ¿En cuál de los dos casos tenemos un momento de inercia más grande? Recordando lo que acabamos de decir. Es grande cuando la masa está lejos del centro de rotación. En otras palabras, mientras mayor sea la cantidad de masa lejana al eje de rotación, mayor es el momento de inercia. ¿En cuál de los dos casos es mayor? No, la primera. En la primera, toda la masa está concentrada a una distancia determinada y es una distancia mayor a la que se tiene en la segunda situación. O sea que el momento de inercia es mayor en la primera situación. Ahí les dan pues los valores explícitos de cada uno de los momentos de inercia. Ya para calcularlos pues deberíamos, no lo vamos a hacer acá porque necesitamos herramientas como el cálculo integral. Miremos esta otra situación. Tenemos una varilla o una regla, como dicen ahí, también sometida a rotación alrededor de dos ejes diferentes. Disculpen un momento. En este momento me están viendo a mí o la presentación. Las dos. Ok. Bueno, entonces el ejemplo que dan ahí, el primero, es una varilla, una regla que está girando de esta manera, alrededor de un eje que pasaría pues por el dedo mío. En la segunda situación el eje estaría pasando por el centro del objeto, o sea que el objeto estaría girando de esta manera. ¿Cuál de las dos tiene un momento de inercia más grande? La primera. El primero. El primero, porque el segundo tiene una mayor concentración de masa cercana al eje, entonces tiene un momento de inercia más pequeño. ¿A cuál de los dos objetos es más fácil imprimirle una aceleración angular? El primero. Al primero, al que tiene momento de inercia más grande. Ah, no, profesor, segundo. Al que tiene momento de inercia más pequeño. El que tiene momento de inercia más pequeño es más fácil de acelerarlo. Por ejemplo, imagínense una situación en la que tengamos dos esferas que soltamos desde la parte alta de un plano inclinado. Las soltamos desde el mismo punto simultáneamente. Suponga que la primera esfera es maciza y la segunda esfera es una esfera hueca, pero resulta que tienen las mismas dimensiones, tienen la misma masa. Lógicamente, si tienen la misma masa y una es maciza y la otra es hueca, quiere decir que la distribución de la masa es diferente para los dos, a pesar de que sea la misma. ¿Cuál de las dos debe llegar primero al fondo? Si estamos hablando de un plano inclinado, ¿la esfera maciza o la esfera hueca? La maciza. ¿Por qué debe llegar primero la maciza? Es más pesada. Estamos hablando de que tienen la misma masa, el mismo tamaño. La diferencia es la distribución de masa en las dos esferas. O sea que no es que sea más pesada una que la otra. Entonces, de nuevo, ¿cuál debe caer primero? ¿Cuál debe llegar primero al abajo? La hueca. ¿Por qué? Es más fácil impulsarlo. Ahí la diferencia la va a marcar el momento de inercia de cada una de ellas. La que tenga momento de inercia más pequeño, va a llegar primero al fondo. ¿Por qué? Porque es más fácil provocarle aceleración angular, es decir, la aceleración angular de la esfera con momento de inercia más pequeño va a ser más grande, entonces va a llegar primero al fondo. ¿Cuál de las dos entonces tiene momento de inercia más pequeño? ¿La esfera hueca o la esfera maciza?
La maciza. La maciza tiene momento de inercia más pequeño porque tiene gran concentración de masa cercana al eje de rotación. Entonces es más fácil provocarle aceleraciones angulares, es decir, la aceleración angular de la esfera maciza va a ser más grande, luego entonces va a llegar primero al fondo que la esfera hueca. La esfera hueca tiene un momento de inercia más grande porque toda la masa está concentrada lejos del eje de rotación. Bueno, esta es como una especie de resumen pues, de las cantidades que hemos mencionado hasta ahora. Posición angular, velocidad angular, el torque, la aceleración angular y el momento de inercia. Entonces, de nuevo, para repasar lo que estábamos hablando ahora, ¿cuál es la cantidad equivalente a cada una de esas que mencionan ahí, pero en traslación? Para posición angular, ¿cuál es la equivalente en traslación? No, me repite, por favor. ¿Cuál es la cantidad equivalente a posición angular en traslación? La contraparte pues en traslación. ¿Cómo? Fuerza. Estaba hablando de posición angular, Inercia. Repito, estoy hablando de posición angular. ¿Que se mide en qué? La posición angular se mide por lo general en radianes, que es un ángulo. En traslación, ¿qué tenemos? Tenemos simplemente la posición y se mide en qué? ¿En qué medimos la posición en el Sistema Internacional de Unidades? En metros. Ahora, ¿la velocidad angular la medimos en qué? Metros por segundo. La angular. La velocidad angular. ¿En qué la medimos? ¿Cuáles son las unidades de esa cantidad? Recuerden que, miren la definición que dan ahí, cambio de posición angular en unidad de tiempo, o sea que tenemos que las unidades son ¿cuáles? ¿Radianes sobre qué? Sobre segundo. Radianes sobre segundo. ¿Y en traslación qué teníamos? ¿Cómo medimos la velocidad? Metros por segundo. En metros por segundo. Listo. La aceleración angular la medimos en radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la contraparte en traslación? Estoy hablando de la aceleración angular. ¿Cuál es entonces esa cantidad equivalente? O sea, en rotación tenemos aceleración angular, en traslación ¿qué tenemos? Aceleración. Aceleración y se mide en metros por segundo al cuadrado. En rotación tenemos torque, que se mide en newtons multiplicado por metro. En traslación ¿qué tenemos? Fuerza. Tenemos fuerza que se mide en newtons. Bueno, la otra cantidad es el momento de inercia. En rotación tenemos el momento de inercia y en traslación tenemos la masa. Bueno, esta es la segunda ley de Newton, pero para el movimiento rotacional. ¿Cómo enunciamos la segunda ley de Newton para el movimiento traslacional? Recuerden. Recuerden cómo se enuncia esa segunda ley para... Eso fue lo que vimos en la primera clase. ¿Cómo se enuncia la segunda ley? Recuerden que tiene que ver con la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Es igual a la masa de ese cuerpo multiplicada por la aceleración a la que se somete el cuerpo como resultado de aplicarle esa suma de fuerzas. Entonces, en rotación es exactamente lo mismo, pero cambiamos fuerza por torque
cambiamos masa por momento de inercia y cambiamos aceleración por aceleración angular. Entonces es justo lo que están diciendo ahí. Miren esta ecuación que aparece al final. Mira que en lugar de fuerza tenemos que Torque. En lugar de masa tenemos que Momento de inercia. momento de inercia, que se denota con una letra I mayúscula por lo general. Y en lugar de aceleración tenemos aceleración angular, que se denota con una letra que se llama alfa. Por lo general la aceleración angular se denota con esa letra y la velocidad angular se denota con una letra que se llama omega, que parece una W. Ya la vimos ahora pues en la imagen de los discos. Bueno, torque neto ya sabemos qué es. Dígame. Profe, un momentico, porfa. A ver, torque neto sabemos ya que es la sumatoria de todos los torques que actúan sobre el cuerpo. ¿Qué dijimos acerca de la dirección de la aceleración cuando estábamos hablando del movimiento traslacional? Que es igual a la de omega si... No, pero si en la parte traslacional. En la parte traslacional. No rotacional, sino traslacional. ¿Qué dijimos acerca de la dirección de la aceleración? Es la misma de la velocidad si la velocidad aumenta y es sentido contrario si la velocidad... Pero con relación a la fuerza neta. Recuerden que la aceleración de un cuerpo tiene la misma dirección de la fuerza neta sobre ese cuerpo. Entonces podemos decir lo mismo, pero ya en la parte rotacional. Es decir, la dirección de la aceleración angular es la misma dirección del torque neto. El torque también es una cantidad vectorial. El torque entonces tiene la misma dirección de la aceleración angular. Y ya sabemos cómo podemos sacar la dirección del vector aceleración angular, comparándola con basándonos en cómo está cambiando la rapidez angular del cuerpo. Bueno, miren que eso que aparece ahí no es otra cosa que la segunda ley de Newton en la parte lineal y en la parte angular. Sí, díganme. ¿Esta diapositiva también la va a subir a la plataforma? No puedo subirlas porque no soy el autor de las mismas y no estoy autorizado para distribuirlas. Ah, bueno, Gracias. Miremos esta pregunta que hacen aquí. Vamos a mirar un par de preguntas para terminar. ¿Cuál es la correcta en esta situación? Profe, que si la puede volver un momentico, por favor. Es que lo que pasa es que la está pasando muy rápido, no le está dando tiempo de copiar. Sí, esto simplemente es el resumen pues o más bien enfrentar aquí la parte lineal con la parte angular. Entonces expresan la segunda ley de Newton en la parte lineal y se expresa luego la misma ley de Newton pero en el contexto angular. Entonces, si ustedes recuerdan la segunda ley de Newton en términos de fuerza igual a masa por aceleración, deben recordar igualmente con la misma facilidad la segunda ley de Newton en rotación. Cambian fuerza por torque, masa por momento de inercia y aceleración por aceleración angular. Entonces tienen torque igual a momento de inercia por aceleración angular. Esa es la segunda ley de Newton en rotación. Bueno, ahora sí miremos esta pregunta. Están hablando pues del sube y baja todavía y están diciendo que hay dos personas. Están hablando de las fuerzas a las que somete
el balancín, ¿cuál es el torque asociado a la fuerza de 200 newtons? Punto 4. 0.4. Pero mirando primero, no la respuesta de una vez, sino primero miremos cuál es el torque asociado a la fuerza de 200 newtons. 400 newton por metro. 400 newton por metro, porque es el producto de quién, de la fuerza. ¿Por qué? Por los 2 metros que sería el brazo de palanca. Entonces tenemos 400 newton por metro. ¿Cuál debe ser entonces el brazo de palanca asociado a la segunda fuerza, que es 1000 newtons, para que el torque tenga magnitud de 400 newtons por metro? O sea, ¿por qué cantidad debo multiplicar a 1000 newtons para que me dé 400? 0.4 metros. 1000 newtons multiplicado por 0.4 metros. Miremos esta última, en donde presentan dos situaciones, en donde se está intentando equilibrar el martillo en un dedo, donde el eje de rotación pues del martillo estaría pasando por el dedo de la persona. ¿En cuál de las dos situaciones es más fácil equilibrar el martillo? En otras palabras, La primera, la izquierda. En otras palabras, ¿dónde es más fácil, La en dónde izquierda. podemos evitar mejor que el martillo sufra aceleración angular? Izquierda. ¿Por qué? La masa está más cerca del centro del eje de rotación. Ajá, entonces En la izquierda. tiene mayor o menor momento de inercia. Mayor momento de inercia. Si No, está más menor cerca momento de de rotación. inercia. Menor momento de inercia. Tiene menor momento de inercia. Luego entonces es más fácil que haya aceleración angular en esa situación. Y si lo que quiero es equilibrar el martillo, la aceleración angular no es deseable. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces la otra. Entonces la otra. Exacto, en la segunda situación, mire que el momento de inercia es grande. Si el momento de inercia es grande, es más difícil que el martillo sufra aceleraciones angulares. En otras palabras, es más fácil equilibrarlo en la segunda situación, debido pues al momento de inercia más grande. Bueno, vamos a dejar ahí por hoy. Recuerden que la próxima clase es el examen.